Yo tengo planteado hacer una presentación de alrededor de 45 minutos, espero que así sea, en donde pienso abarcar estos 4 puntos, una breve diagnóstico del sector lácteo en México, fundamentalmente el de la industria, una presentación muy breve también de lo que es la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, la perspectiva del sector lácteo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Si nos da tiempo, incluso podemos hablar del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, porque el tema de indicaciones geográficas es interesante. Y el tema de la normalización del sector lácteo, que es uno de los mitos geniales que pesan sobre este sector en particular, entre otros. El sector lácteo en México, la leche en cuanto a producción primaria es una actividad importante, representa casi una quinta parte del valor de la producción pecuaria y es la más importante después de la producción de carne en canal. Por el lado industrial, también la participación de la industria de lácteos es importante, representa el 11% del PIB de la industria alimentaria, se ubica en este lado, después del tema de matanza, empacado de carnes, de panadería y tortillas, destaca como uno de los sectores más importantes de la industria. Y por cierto, la encuesta del INEGI destaca el sector de la industria de lácteos como un sector relevante por la productividad de la mano de obra, entre otros indicadores que implican la inversión en tecnología que este sector ha hecho en mejor medida que otros sectores de la industria. En México se producen alrededor de 11,000 millones de litros de leche por parte del sector ganadero. Se importan poco más de 4,000 millones de litros, se exportan 1,000 y tenemos un consumo aparente total de 15,000 millones de litros. Es de destacar el volumen todavía que tenemos de importaciones, fundamentalmente de leche en polvo. Ya no somos el campeón mundial de importación de leche en polvo, pero somos un importador importante aún. Es casi un 30%, es alrededor de un 30% del consumo total de leche, el volumen de importaciones. Pero bueno, eso desde luego que tiene una explicación. Estos son los orígenes de donde proviene la leche que compramos, fundamentalmente de los Estados Unidos, el 76%. Somos el destino número 1 de la leche en polvo que se produce en Estados Unidos y justamente por eso adelanto que la posición del sector lechero en Estados Unidos es que desde luego que no debería haber ninguna modificación al tratamiento arancelario en materia de leche. Somos un mercado importantísimo para ellos. Ya les contaré, hay una carta de las organizaciones del sector lácteo de Estados Unidos que señalan esto, que somos su principal mercado y que hay otros productores que están muy interesados en la posibilidad de que Estados Unidos deje de serlo para convertirse en un proveedor importante de México, señaladamente Nueva Zelanda. También exportamos productos, básicamente producto terminado. Este es uno de los productos más importantes, fórmulas infantiles o fórmulas de continuación, que no son lo mismo que fórmulas lácteas, aunque de repente lo consume la gente. Son las fórmulas para bebés. Las fórmulas para bebés, las 12 empresas que hay en México exportan a muchos países, entre todos ellos estos, los más importantes, y desde luego Centroamérica. También se exporta leche condensada, básicamente las estrategias de negocio que tiene Nestlé con sus diferentes plantas de producción especializadas, unas en una cosa y otras en otra. Leche UHT también exportamos, yogurt y queso. Desde luego el volumen de exportaciones es incipiente, pero tiene una tasa de crecimiento significativamente mayor que el volumen de importaciones. Este dato lo destaco simplemente por el hecho de cuál es la tasa media de crecimiento de la producción de leche cruda, 1.3%. Recuerden ustedes lo que decíamos, importamos una tercera parte de las necesidades de leche para satisfacer al mercado. Este sector primario tiene una oportunidad importante, está creciendo al 1.3%, si no me equivoco es un crecimiento
muy parecido al de la población, que no alcanza a cubrir las necesidades de un sector industrial que está creciendo 8.1%, y estos son datos de hace 3 semanas. Son datos reales de hace 3 semanas de Nielsen. Este es el año que corre del 17 respecto del 16. En general, la variación total en valor de productos del sector industrial creciendo 8.1 los últimos 12 meses. ¿Qué porcentajes por segmentos? Leche blanca 7.4%, leche saborizada 3.6%, yogurt 5.9%, quesos muy fuerte 11.6%, cremas fuerte 14.3%, mantequilla muy fuerte 17.4%. El peso de la mantequilla dentro del canasto total de lácteos no es muy sustancial, pero el crecimiento sí. Y destaca señalar que está creciendo la mantequilla por un cambio de paradigma en el mercado de consumo. En los 50s había un cambio también, se empezó a señalar que la margarina, producto de aceites vegetales hidrolizados, era mejor y más sana que la mantequilla, y se dio un quiebre en las tendencias de consumo de estos dos productos. Desde hace un par de años para acá que hay estudios nuevos de universidades, sobre todo Estados Unidos, señalando que son mejores las grasas como la butírica, tenemos un crecimiento muy importante en el tema de la mantequilla, y por eso este volumen tan fuerte en estos últimos 12 meses. Y los postres 5.5%. Y este es el volumen que tienen los segmentos dentro del porcentaje que tienen estos segmentos dentro de la producción nacional de lácteos. Obviamente la leche blanca sigue siendo el más importante, la mantequilla tiene un peso muy pequeño, como les decía, leche el más importante, yogurt el que le sigue, quesos el 18%, leche saborizada 4%, antes crema, y postres. Entonces aquí, importante destacar el dinamismo del sector industrial, obviamente basado en el consumidor, en un consumo mayor del mercado, que la producción primaria del sector lácteo. Esto es un poco gráficamente lo que antes vimos, un consumo de 15,000 millones, 41%, aquí están sumadas las dos leches, la blanca y saborizada, como porcentaje de esta producción o de este consumo, 28% yogur, queso, crema, postres y mantequilla. Tenemos un consumo de 124 litros por persona por año, alrededor de 124 litros equivalentes, esto incluye leche y lácteos, ya convertidos a litros, o su equivalente en leche fluida, queso, crema, mantequilla, 124, otras cifras arrojan 132 litros equivalentes por persona por año. La recomendación de la FAO es 340, esto equivale a 340 mililitros por persona por día, un poco menos, bastante menos de medio litro, que es justamente la recomendación de FAO, medio litro de leche equivalente por persona por día, o si lo medimos en litros por año, 180 litros por persona por día. Nosotros estamos a 130, pongamos, estamos 50 litros por persona por día abajo de la recomendación de FAO. Y la pregunta obligada es, seguramente habrá países que tienen este consumo y más, desde luego, y supondría uno que son los países del denominado primer mundo, y también es cierto. Europa tiene consumos muy grandes, Estados Unidos consumos más grandes que los 180 litros que recomienda FAO, pero en América hay países que tienen más de 200 litros, países como Argentina, países como Uruguay, países como Chile y países como Costa Rica, aquí en Centroamérica muy cerca, tienen más de 180 litros por persona por año. Entonces tenemos una gran oportunidad doble en el sector lácteo. Primero, en que el sector primario pueda abastecer en mayor medida estas importaciones que actualmente ya está haciendo la industria de casi 5,000 millones de litros de leche al año. Y por otro lado, la posibilidad de crecer de 120 a 150, de 130 a 150 litros por persona por año. Son 50 litros por persona, por los 120 millones de personas que tenemos en México, estamos hablando de casi 6,000 millones de litros, otro tanto más de lo que ya estamos importando. ¿Y eso puede ser factible? Desde luego que sí. ¿Cuáles son las limitantes? Pues ahí habría que estudiar para ver cuáles son las limitantes. Algunas personas consideran que son los productos sustitutos
donde los más importantes pues podremos considerar que son las bebidas saborizadas con adición de azúcar y gasificadas, o sea, los refrescos. Este es un indicador que también tenemos, que es la fuente de crecimiento de este 8.1% de los productos del sector lácteo, y la fuente de crecimiento más importante sigue siendo la leche, por el volumen tan importante que representa de la canasta completa de productos lácteos. Le siguen quesos, yogurt, cremas, mantequilla, leches postres y leches saborizadas, que tiene un aporte discreto al crecimiento de la categoría de lácteos por el poco volumen que se comercializa. El hecho es que en México tenemos uno de los mercados más maduros en materia de alimentos. Esa es una opinión que yo les quiero compartir, porque tenemos una gran variedad. Ustedes pueden ir a cualquier súper y van a encontrar las góndolas de lácteos inmensamente largas, con una gran variedad de productos, con una gran variedad de marcas. De repente pareciera que no, pero hay una gran variedad de marcas, una competencia feroz en el mercado de los lácteos. Cualquier producto que suba ligeramente su precio, si no es inmediatamente seguido por el resto de las empresas, puede perder posición de mercado. Por eso estos datos que yo les mostré son de hace 3 semanas. La industria revisa sus datos cada 15 días. O sea, cada 15 días prácticamente en tiempo real se está dando cuenta cómo se mueven sus productos y desde luego cómo se mueven sus competencias. Porque estos datos que yo les estoy dando de manera global, las empresas que se dedican a ellos, la más importante, Nielsen, los sacan por producto. Y a cada empresa le dicen cómo se movió su producto los últimos 15 días y cómo se está moviendo el producto de la competencia. Y de ahí salen las decisiones de si lanzar ofertas o lanzar una campaña de promoción más agresiva o cambiar el empaque o cambiar el volumen. Entonces tenemos una competencia feroz que se ve claramente en los estantes del sector lácteo. Tenemos leches pasteurizadas, ultrapasteurizadas, productos lácteos en general. Bueno, productos lácteos, porque este es un concepto que se le ocurrió a un director general de normas, y hay un producto que se llama producto lácteo. Cuando producto lácteo pues es todo aquello que tenga leche, crema, queso, jocoque y requesón. Todos son productos lácteos, pero les ocurrió ponerle así a un producto que antes se llamaba fórmula láctea. Y se les ocurrió por un concepto justamente que tiene que ver con normatividad, porque pensaban que el concepto de fórmula láctea engañaba al consumidor. Entonces dijeron, hay que ver cómo le quitamos ese concepto, y al director general de normas, que ahora por cierto es un buen amigo mío, Cristian Turégano, se le ocurrió ponerle producto lácteo. Y hay otra categoría que se llama producto lácteo combinado, pero tenemos quesos, yogur, cremas, mantequillas, helados, postres. En fin, ¿por qué digo que es uno de los mercados más maduros? El sector lácteo tiene la mayor red de distribución en frío de todo el país. Tiene presencia en todas las comunidades del país. Prácticamente donde están los refrescos, también ahí están los lácteos ahora, afortunadamente. Y no es porque tenga nada contra los refrescos, pero no es lo mismo Chana que Juana. Con México, donde están los organismos o las empresas que proveen de productos a las tiendas de autoservicio, cuando se daba el tema de que si el IEPS a los refrescos o no a los refrescos, ellos sacaban el resto de las empresas el argumento sostenido con algunas aportaciones de técnicos científicos al parecer relevantes, el concepto de que no hay alimentos buenos ni malos, y que todo eso que hay ahí, refrescos, papitas, chicles, mazapanes, son alimentos, decían ellos, y que no hay alimentos malos ni buenos, sino dietas mal balanceadas o bien balanceadas. En cierta medida es cierto, pero también nosotros decíamos, si aceptamos la tesis de que no hay alimentos buenos o malos, ustedes tendrían que aceptar también el hecho de que hay alimentos con prestigio y otros que no lo tienen. Ciertamente los lácteos, aunque hay detractores, es un alimento que sigue siendo prestigiado a nivel del consumidor nacional. Entonces, por eso digo que afortunadamente, al mismo nivel que las bebidas gaseosas, los lácteos tienen presencia en todas las comunidades del país. Están en todos los canales de comercialización, autoservicio, el canal tradicional, que son las tiendas o las tiendas de conveniencia que ahora han proliferado tanto en México. Tenemos más de 1000 SKUs o 1000 productos diferentes,
Desde luego entendiendo que la presentación diferente en tamaño es un SKU diferente, o la saborización de un mismo producto es un SKU diferente. Tenemos en el sector lácteo más de 1000 SKUs. Tenemos más de 25 tipos de leches, 10 tipos de yogur, una gran variedad de quesos, y si metemos los artesanales podrían ser decenas de variedades de quesos, entre frescos, madurados y artesanales, decía yo. Y tenemos desarrollos tecnológicos que le han permitido a la industria de la leche mantener este crecimiento. Tenemos el tema de la ultrapasteurización, que ahora permite almacenar la leche por 6 meses. Y esto es lo que dice la etiqueta. Realmente ese sistema permite almacenarlo casi por un año, pero normalmente la industria se da un margen para evitar cualquier tipo de problema de ese carácter, porque esto es importante y va a salir más adelante. El prestigio de una marca, cuando ya tiene un nombre y un posicionamiento, es delicadísimo, y ninguna empresa con prestigio, con un posicionamiento en el mercado, se puede arriesgar a tener un desliz que le tire el prestigio de la marca y desde luego sus ventas. El tema de las deslactosadas, que es la variedad de leche que más crece, o el tema de la leche sin lactosa, que no es lo mismo ni es igual, pero es un asunto realmente de desarrollo tecnológico, que no viene al caso explicar porque entonces me podría tardar un poco más. Un poco a grandes brochazos, eso es lo que es el sector lácteo, un sector dinámico, un sector que atiende las necesidades de los consumidores con una gran variedad de productos para todos los gustos y también para todos los niveles socioeconómicos. Podemos encontrar leches especializadas, incluso leches orgánicas de más de 30 pesos, o leches que pueden estar empacadas en bolsas que cuestan 8.50 o 9 pesos. Y es un producto que tiene el mismo contenido nutricional, 30 gramos de proteína, 3% de grasa, 50 gramos de lactosa y todas las demás nutrientes que la leche puede tener. La Cámara Nacional de Industriales de la Leche, pues es un organismo fundado hace 56 años y tiene la misión, que es la misma misión de todos los organismos intermedios, el Consejo Nacional Agropecuario, o la Cámara del Acero, o Concamín, o Concanaco. Su misión es ver que el entorno que rodea a sus agremiados sea el más favorable para que desarrollen sus negocios. Todas las empresas de lácteos tienen como su labor principal producir bienes para el consumidor en las mejores condiciones, y normalmente lo hacen bien. Pero difícilmente se pueden ocupar de todo lo que está alrededor de la empresa de lácteos, del tema del agua, del tema fiscal. Y cuando digo ocuparse, no quiero decir que no se ocupen de pagar los impuestos, no se ocupan de cómo se construye la estructura fiscal. Reciben los mandatos del Congreso como una ley de ingresos, como una ley de presupuesto de egresos, y tienen que asumirla y cumplirla como tal. Pero no se meten a construir junto con el legislativo este tipo de regulación. Y también más allá del fiscal está el tema del agua o el tema de los tratados de libre comercio. Las empresas difícilmente están viendo cómo se va manejando el tratado de libre comercio, es decir, no es que no lo hagan, pero no son las que lo construyen con la autoridad. Para eso están organismos intermedios como la Cámara Nacional de Industriales de la Leche. Esa es su misión, aunque lo podamos leer en otro sentido. La misión es esa: ver que el entorno en el que se desarrollan las empresas sea el más adecuado para que desarrollen sus negocios. En Canilec están afiliadas 108 empresas que representan aproximadamente el 86% de la producción de lácteos del país, de toda la variedad de productos que la industria genera. Ahí está una lista de las empresas que integran la Cámara. Algunas son productores importantes, como ustedes pueden ver, otras son proveedores de insumos, hay proveedores de maquinaria. Está Coca-Cola, porque Coca-Cola compró Jugos del Valle, que compró Santa Clara, ¿no? Aquí tenemos otras empresas. Muchas de los logotipos que ustedes ven ahí seguramente los conocen, o seguramente son clientes de algunos de ellos. Y aquí están algunos otros. Yo no sé por qué pusieron Yakult con una letra tan grande cuando no es la que más paga en la Cámara ni es la que mejor patrocina, pero bueno, ya ganó en esta conferencia Yakult, vamos a cobrarles. Esa es la Cámara. Respecto al Tratado de Libre Comercio, aquí desde luego que no pretendo hacer yo un análisis del Tratado de Libre Comercio en general, sino simplemente compartirles la visión que la Cámara, y puedo decir la cadena de lácteos,
tiene respecto del Tratado de Libre Comercio, quitando desde luego observaciones específicas que pueden ser discordantes con lo que la cadena en general está pensando respecto del Tratado de Libre Comercio. En el documento de informe que envió el secretario de Economía al Senado, plasma estos conceptos. Señala, con el propósito de reflejar la relevancia del Telecán, que este instrumento creó una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo, con casi 500 millones de habitantes, que es el 7% de la población mundial, con un poder adquisitivo sustancial, desde luego, que representa esta zona el 28% del PIB mundial y el 16% del comercio global, que el intercambio comercial de México con el mundo se multiplicó casi 7 veces entre 93, antes de la entrada del Telecán, y el año próximo pasado, que de cada $100 de intercambio comercial con el mundo, 66 son resultado del comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta es la relevancia de la zona, y que la inversión extranjera directa pasó de 2.5 miles de millones de dólares de la etapa del Telecán a 19.8. Al final del día, lo que es relevante es estar claros, esa es mi opinión, que la apertura comercial ha representado una oportunidad para México. Yo estoy convencido que la apertura comercial para los consumidores ha sido bastante positiva. No sé si ustedes, algunos sí, estoy seguro, pero otros no sé si fueron testigos y vivieron la economía de México antes de la apertura comercial, antes de los 90s. Y entonces, si lo hicieron, podrán recordar que acá no había más que la posibilidad de comprar unos tenis que se llamaban Super Faro, y esos eran los buenos, porque había otros que se llamaban Boc, que eran horribles. Traer unos Converse pues era un lujo y también un delito, estrictamente hablando, porque se compraban en la Fayuca, ¿no? O los Levi's 501 también era una cosa similar. Y ahora ustedes pueden ver la cantidad de zapatos deportivos que hay, que si para correr, para caminar, y si es para correr, si es para pista de tartán, o si es para campo traviesa, si es para subir, si es para bajar, en fin, la variedad de productos que el consumidor ahora tiene en sus manos es impresionantemente diferente a la que tenía entonces. Pero yéndonos a nivel de la economía, creo que las cifras también dan, lo cual no quiere decir, desde luego, que haya sido un impacto igual para todos los sectores. Hay sectores que ciertamente perdieron, pero para mí lo que el Tratado de Libre Comercio vino a evidenciar fue la falta de un plan estructural interno que nos permitiera poder continuar compitiendo de una mejor manera. Como quiera lo hemos seguido haciendo. Y por cierto, los datos que tenemos, los datos que se pueden ver es que a nivel global, a nivel general, a nivel promedio, pareciera que el Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para la economía. Y digo a nivel promedio porque, pues así es, la media sigue siendo una medida de tendencia central que tiene extremos, puede tener una varianza muy grande, ¿no? La media es como el tipo que tenía la cabeza en el bloque de hielo y los pies en el fuego y en promedio se sentía bien. Ese es el promedio, pero en este caso me parece que la realidad evidencia que así ha sido, y la realidad es el mejor criterio de verdad. Contra la realidad no podemos argumentar nada, a reserva de que seamos unos necios como el presidente del país del norte. Este es los tiempos que tenemos para el tratado. Como ustedes verán, el proceso en Estados Unidos es más complejo que en el caso de México. Aquí se aprueba, se pasa al Senado, se negocia, se pasa al Senado, y si se aprueba pasa y se acabó. En el caso de Estados Unidos tiene un poco más de procedimientos, pero bueno, ya la negociación empezó el día 16, se prevén 6, 7, 8 rondas de negociaciones, y hay la pretensión de que se firme a mediados del año que viene. También se presume que no será posible, pero es la pretensión que se ha manejado, y en ese sentido estaríamos hablando de una posible entrada en vigor del tratado entre 2018 a finales y 2019. Voy a quitar el saco porque aquí arriba hace un poco de calor. Gracias. ¿Y cuáles son los objetivos que planteó el país según el propio secretario de Economía? Básicamente planteó 4 vertientes, 4 líneas: fortalecer la competitividad de América del Norte,
claramente planteó mantener el acceso preferencial para bienes y servicios, es decir, lo que está planteando es que no se muevan los aranceles entre México y Estados Unidos, al menos. Fomentar medidas que eviten normas, reglamentos y regulaciones que constituyan barreras. En el caso de los lácteos hay algo que se llama grado A, que justamente caería acá. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI. Esto es lo que dijo el secretario Guajardo. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte. Y México, la Secretaría de Economía hizo una consulta a los sectores productivos. Antier o ayer hubo una marcha de algunas organizaciones a la Secretaría de Gobernación justamente porque dijeron que no habían sido atendidos. La atención se dio a través de la consulta que fue por la página de internet de la Secretaría de Economía, y cualquier persona física o moral podía establecer su posición respecto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Se hizo entre junio y julio del 2017. La Cámara, por supuesto, hizo su planteamiento de postura respecto al Telecán. Se recibieron más de 600 participaciones y los comentarios recurrentes, este es un reporte de la Secretaría de Economía, es que los sectores se pronuncian por mantener el libre comercio con Estados Unidos y Canadá y mantener y mejorar el sistema de solución de controversias, que es justamente uno de los temas que Estados Unidos quiere revisar. Aquí están un resumen muy apretado de los objetivos del Departamento de Comercio de Estados Unidos que planteó. Y en comercio de bienes solo voy a destacar que ellos en primerísimo lugar plantean la reducción del déficit comercial con los países socios del Telecán. Y en el anuncio que se hizo el día de ayer, justamente, o antier, no recuerdo, el 16, el representante de Estados Unidos señaló con énfasis que este es un tema para ellos crucial y que no es un tema menor. Que el Telecán ha sido muy perjudicial para su país y que hay 600,000 productores o personas que han perdido el trabajo por ocasión del Telecán. Yo no sé si esa fue una postura de saque, que en una negociación siempre es bueno tratar de hacerte para atrás para que a la hora de negociar no quedes tan lejos de donde estabas. Es una postura que era una postura similar a la que Trump hizo en materia del muro. Siempre estuvo que el muro y que el muro y el muro, pues el muro sigue sin estar. Bueno, está lo que ha estado siempre, pero era tan político que le llamó al presidente Peña Nieto para pedirle que ya no anduviera diciendo en los medios que no iba a pagar el muro. Es un tema absolutamente político. Si para eso fue la postura del representante comercial de Estados Unidos, pues sería entendible. Si de veras persisten en esta postura, eso implicaría que México tendría que hacerle concesiones de carácter arancelario y restringir también las preferencias de Estados Unidos, y al final el saldo, quién sabe cómo saldría, porque obviamente para reducir el déficit, Estados Unidos, bueno, hay otras cosas que busca, fortalecer las reglas de origen, y se está refiriendo al sector automotriz, que es el que tiene reglas de origen más estrictas, más del 60% de contenido regional. Estados Unidos seguramente querrá subirlo, buscando cerrar la puerta a componentes de países que no están en el Telecán, y entonces, desde luego que si pone barreras a reglas de origen y si busca balancear tener un superávit o al menos un equilibrio en su balanza comercial, buscaría restituir algunos aranceles. ¿Y a qué restituiría aranceles? A los productos que con mayor intensidad entran de México a los Estados Unidos. En el caso del sector agroalimentario, pues hortalizas, frutas de clima templado, frutas de clima tropical, mejor dicho. Y seguramente que México en respuesta tendría que poner aranceles a los productos que vienen de Estados Unidos. Del sector alimentario, básicamente lácteos, básicamente cárnicos y desde luego granos y oleaginosas. Entonces, si Estados Unidos insiste en mantener estos objetivos, entre otros también el de eliminar el mecanismo de solución de controversias del capítulo 19, que prácticamente lo que está pidiendo es que no haya más árbitros que ellos, para que México no tenga la posibilidad de ganarles casos como el del transporte o casos como el del atún. Entonces, si permanecen en esa postura, un final feliz para el tratado pareciera difícil. Yo esperaría, como lo digo al final, que la cordura prevalezca y el sentido común de aquellos que han sido beneficiados del tratado, que son muchísimos trabajadores también, y muchísimas empresas y sectores completos como el de los lácteos. Entonces tendríamos una negociación que pudiera seguir adelante. La posición de México, pues el sector primario hizo su postura, y el sector primario básicamente planteó tres cosas.
Resolver el obstáculo técnico al comercio que implica la legislación grado A, que impide la comercialización de lácteos de México en Estados Unidos y representa una violación al trato nacional, lo cual es cierto. Nosotros, salvo una planta que tiene Alpura en Chihuahua, no podemos exportar producto terminado a Estados Unidos, aunque tengamos 0 arancel. Entonces tenemos la frontera abierta, pero los obstáculos, las barreras técnicas nos impiden exportar producto a Estados Unidos, mientras que ellos sí pueden exportarlo a México, porque su estructura de inocuidad y sanidad es mucho más compleja que la nuestra. Entonces la nuestra la cumplen y nosotros no cumplimos la de ellos. Eso es lo que está pidiendo el sector primario. Y aquí me parece que la postura debió haber sido un poco más clara, porque piden conocer la posición de Estados Unidos respecto de indicaciones geográficas. Eso se les va a cumplir de inmediato, porque Estados Unidos les va a decir cuál es su postura. Yo creo que debería haber sido, necesitamos defender que las indicaciones geográficas no limiten el comercio entre el Telecán. Esa es la postura que debe haber sucedido. Y ellos piden evitar la exportación de leche cruda de Estados Unidos a México por cuestiones zoosanitarias. Aquí tenemos una diferencia con el sector primario, que no es una diferencia estricta si se ve con mucho cuidado. Por cierto, el sector primario no menciona nada respecto de la estructura arancelaria, es decir, no pretenden que se mueva la estructura arancelaria. Cuando digo sector primario estoy diciendo CNOG, estoy diciendo ANGLAC, estoy diciendo Gremio Nacional de Productores de Leche, estoy diciendo Federación Mexicana de Productores de Leche, prácticamente todos los organismos del sector primario, salvo Álvaro González, que es el presidente de la vaca ahorcada, así se llama, bueno, así es el logotipo de la organización, se llama Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche de la República Mexicana. Él ni produce, ni comercializa, ni leche, ni derivados lácteos. Porque le preguntan a Álvaro, ¿y tú cuántas vacas tienes? Dice, ¿yo para qué quiero vacas? Hay muchos bueyes que me entregan la leche a mí. Pero él sí ha propuesto, y es muy mediático, el señor ha estado en la prensa saliendo constantemente, que esta es una extraordinaria oportunidad para sacar al sector lácteo del Telecán. ¿Eso es posible? Es posible, sí es. Lo único que ocurriría es que no tendríamos ese 30% de abasto que requiere el consumidor. Al final del día lo requiere el consumidor. La industria lo trae porque lo vende. Si no lo vendiera, la industria no lo trajera. Y la industria lo trae porque no hay acá. Yo les puedo decir que, salvo excepciones, la producción nacional no deja de consumirse. Esos 30% del consumo, equivalente del consumo nacional de lácteos, no se importa para dejar de comprar otro tanto a la producción primaria nacional. No es así. Desde luego las cosas se acomodan y algunos dicen que producto de eso hay precios menores y que si no hubiera Telecán y no hubiera posibilidad de importar leche en polvo, seguramente se tendría que pagar más a los productores de leche. Muy probablemente sí. Y seguramente los consumidores tendrían que pagar sustancialmente más que los precios que ahora están pagando por los productos lácteos. ¿Cuál es la posición de la industria en este sentido? Mantener sin variación la estructura arancelaria del Telecán, si lo dijimos con toda claridad. Flexibilizar la regulación de grado A mediante el reconocimiento del sistema mexicano que aplica a los lácteos, igual que el sector primario. Retomar lo negociado en TPP respecto de indicaciones geográficas, que significa que la legislación interna de cada país es la que reconoce o no la intención de otro de defender sus indicaciones geográficas. ¿A qué se refiere esto? A la pretensión de Europa de que prácticamente ningún queso, ni vino, ni embutido que se originó en aquella zona pueda ser comercializado en México con ese mismo nombre. Un ejemplo concreto: si la intención de Europa prosperara, el queso manchego en México tendría que dejar de existir, porque el queso manchego, estrictamente hablando, es el queso que viene de la región de La Mancha en Estados Unidos, que se produce con leche de oveja. Claramente no se trata de un producto similar ni siquiera, y que no sustituye. Yo no veo a la gente haciendo quesadillas de quesos manchegos de La Mancha con precios de 1,000 pesos kilo, no sé cuánto cueste el queso manchego, que es extremadamente sabroso, pero no es lo que la gente piensa del queso manchego. Y ese es uno de los puntos que podemos hablar si nos da un poquito de tiempo. ¿Qué más dijimos? Negociar un protocolo zoosanitario que permita el movimiento de leche cruda entre los países. Justamente lo que decían ellos, que no venga leche cruda a Estados Unidos por cuestiones sanitarias. La respuesta es obvia, claro, si te faltan cuestiones sanitarias, lo cual es cierto.
falta un protocolo sanitario entre México y Estados Unidos, pues te lo pongo. Eso es lo que estás diciendo, pues te lo pongo. Y nosotros estamos diciendo justamente eso, que se negocie un protocolo sanitario que permita el movimiento de leche cruda entre los dos países. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos un país con déficit en materia de producción primaria de leche, en épocas estacionales somos superavitarios y hay excedentes de producción de leche, sobre todo en la laguna, que fácilmente pueden ir a la región de Texas sin ningún problema. Hay empresas mexicanas que tienen plantas de producción en Texas, se podrían mandar leche cruda para allá. Y que Canadá elimine sus medidas proteccionistas y que se incorpore al Tratado de Libre Comercio. Canadá, en el sector lácteos, logró quedar excluido del Tratado de Libre Comercio, al menos con México. Entonces, si va a ser un Tratado de Libre Comercio completo, que se incorpore Canadá. ¿Y qué dijo Estados Unidos? Ellos, estas tres organizaciones que son muy fuertes, mandaron su postura a sus autoridades gubernamentales. El Consejo de Estados Unidos de Exportación de Lácteos, la Federación Nacional de Productores de Leche y la Asociación Internacional de Lácteos. Y lo que dicen básicamente en resumen es que se preserve el mercado abierto con México como un socio comercial fiable. Desde luego que les encanta tener a México como un socio comercial fiable. Destacan y lo ponen en sus cartas. Estas cartas son sumamente interesantes de leer, se las voy a compartir aquí al doctor Leos para que se las haga llegar si quieren. Destacan que México representa el principal mercado de exportación para Estados Unidos, 1.2 billones de dólares en el 2016, y el 73% de sus importaciones están con nuestro país. Ellos hablan de prevenir nuevos obstáculos al comercio y están hablando de las indicaciones geográficas. ¿Por qué les afectan? Porque todo el montón de quesos que exportan a México tendrían que hacerlo con una denominación diferente a la que tienen ahora, porque ellos también producen muchos Goudas, Edams, Emmentals, que son denominaciones o indicaciones geográficas de la industria de Europa. Y restablecer el acceso de leche cruda para pasteurización. Están en lo mismo que decíamos nosotros del protocolo sanitario. ¿Qué no traen? No traen el tema de grado A. Vuelven a mantenerse a la saga, pero bueno, es una cosa que queremos negociar con ellos porque es posible que la próxima semana tengamos una postura binacional, eventualmente trinacional. Tenemos una reunión binacional la próxima semana del 24 de septiembre en Guadalajara. Y lo que pretendemos sacar con ellos como acuerdos es que no se modifique el esquema arancelario, que se preserve la protección contra indicaciones geográficas, que se genere el protocolo sanitario para el movimiento de leche. Y aquí nos faltó el tema del grado A porque esperamos que se vayan a oponer, pero lo vamos a plantear sin duda. Pero en este momento es el momento idóneo para hacerlo, porque ellos incluso lo han manejado, que podemos revisarlo. Ellos tienen un gran interés en que la estructura arancelaria del Telecán en materia de leche no se mueva. Los escenarios posibles, y me voy a ir un poquito más rápido, pues que se complete la renegociación y que entonces la estructura arancelaria no se mueva, o que se complete la negociación con algunos mecanismos de control como cuotas o salvaguardas, lo cual implicará que México tendrá que responder con otras medidas similares, o que Estados Unidos se salga del tratado, lo cual obligaría a México, o que los planteamientos de Estados Unidos obliguen a México a levantarse de la mesa. Entonces el comercio entre los dos países en el tema de lácteos en cualquiera se va a regir por reglas de OMC y en el caso de los aranceles por el de NMF o nación más favorecida. Es decir, el arancel que México le cobra a la nación más favorecida es el que le debe cobrar a los demás. ¿Qué implicaría? Que nuestros principales productos de importación, como leche en polvo, tendría un arancel del 45% aproximadamente. Quesos con un arancel del 25%, es el 25% de lo que se importa y el arancel estaría entre 0 y 45, dependiendo del tipo de queso que se trate. Claro, México tiene una cuota de 80,000 toneladas de leche en polvo de la OMC que puede usar para traer leche de cualquier parte del mundo sin arancel, pero son 80,000 contra casi 250,000 toneladas de leche en polvo que se importan. Ahí hay un faltante de 170 que se tendría que traer con aranceles que implicarían un incremento en el costo de producción y por tanto posiblemente un incremento en el costo al consumidor. Esta es la tabla de los aranceles que les acabo de mencionar, que no tiene mucho caso revisar.
o que Estados Unidos viole la OMC con lo que traía, pero esto ya no es tan viable. Lo del border tax parece que han dejado, lo tienen ahí en stand-by, que podría motivar una controversia a nivel de la Organización Mundial de Comercio, o que México les establezca un arancel similar buscando una ingeniería contable o financiera por algún otro lado. Esos son los tres escenarios en materia del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es el que yo preveo y quisiera que sucediera? Que no hubiera una modificación sustancial en materia arancelaria y que la razón prevaleciera y los argumentos de la gran cantidad de sectores que le han manifestado eso a sus negociadores en Estados Unidos, pues fuera tomada en cuenta, y que en todo caso se pudiera ir adelante con otros temas que son igualmente relevantes, como comercio electrónico, cuidado ambiental. Ahora que Estados Unidos se salió del protocolo de Kioto, sí, podría ser una ocasión importante para insistir en su regreso. Y bueno, me voy rápido al tema de normalización, que sé yo que es un gran tabú en México, porque incluso algunas autoridades importantes del sector lácteo, del sector público, han señalado que el sector lácteo no es un sector, que hace falta normar el sector de los lácteos, que hacen falta normas en el sector de los lácteos. Y las normas son importantes desde luego, y son parte de un entorno, de un marco jurídico legal, donde están desde luego la Constitución, las leyes, los reglamentos, también están las normas. Todo eso envuelve el quehacer de la economía formal, que no de la economía informal. Las empresas legalmente constituidas que operan dentro de la economía formal tienen que observar todo ese tipo de reglamentos y normas. Los puestos de la calle no. Incluso fabricantes de tractocamiones, este tractocamión aquí sí lo puedo decir, se llama Quilotón, y lo producía un diputado de Aguascalientes, paisano aquí de Manrubio, que no recuerdo su nombre, y si me acordaran igual no lo diría, que está promoviendo la desaparición de los autobuses, de las configuraciones doble remolque, cuando estos trailers se fabrican con piezas importadas de desechos de Estados Unidos. O sea, sin cubrir ningún tipo de normalización. Entonces, claro, las normas existen, hay quien no las cumple. ¿Quién no ha visto patrullas de policías sin placas o sin el sello de verificación? ¿Están exentos? No, no están exentos. Están obligados como cualquier particular. ¿Por qué lo hacen? Pues porque se puede. O pueden ver en la central de abastos cubetas de yogurt que las tienen ahí parando las puertas al rayo del sol y no se echan a perder. ¿Quién sabe qué tantas cosas tendrán? Esto no está dentro del marco legal. Estas normas, este marco legal sí aplica a las empresas legalmente constituidas. Y tenemos, bueno, hay dos tipos de normas, las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las NOM son obligatorias y tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con el medio ambiente y tienen que ver con información al consumidor. Esas son obligatorias. Las NMX son voluntarias y tienen que ver con otras cosas. Estas las hace un Comité Consultivo Nacional de Normalización que es presidido por alguna autoridad, Zagarpe, Economía, Salud, STP, la Secretaría del Trabajo. Las certifican unidades de verificación autorizadas y laboratorios que son privados, pero que están acreditados por la EMA y autorizadas por la autoridad con protocolos muy estrictos, y las revisa la autoridad. En este caso, les sé yo, son voluntarias, las elaboran organismos de normalización normalmente privados, las certifican organismos de certificación normalmente privados, y la autoridad revisa su cumplimiento si alguien ostenta que está cumpliendo una norma voluntaria. Esta norma es voluntaria en tanto no digas que la cumples. Si un producto establece el cumplimiento de la NMX, entonces se obliga a cumplirlo y la autoridad podría revisar. Si no lo cumple, podría sancionarlo. Pero si no la cumples, pues nomás no la declaras y no hay problema. Pero estas que tienen que ver con seguridad, medio ambiente y consumidor, en donde está información, son obligatorias. ¿Y cuáles son las que aplican al sector lácteo? Pues no son pocas. Está la de etiquetado, que aplica a todo alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí establece qué debe decir el etiquetado, en qué tamaño debe estar la etiqueta, qué es la fecha de caducidad, qué es el país de origen, qué es la tabla de ingredientes. Todo está perfectamente normado. Hay una de yogurt que ya existía desde el 2010. Hay una de leche que existe desde antes, esta es la revisión, la 155, esta es la 181. Hay una de producto lácteo, que inventó Cristian Turégano, y producto lácteo combinado, que es la norma 183. Hay otra que es la norma 190 de mezcla de leche con grasa vegetal. ¿Cuál es este producto? El que vende Liconza. Se le quita la grasa butírica, que tiene un precio extremadamente caro, se le agrega grasa vegetal, lo cual está permitido por la norma, y se vende con esta denominación.
Si haces eso, tienes que declarar que lo haces, porque si no estás violando justamente esta norma 190. La norma 191 de crema, la 121 de quesos, la norma 243, esta es de especificaciones sanitarias, estas son de denominación comercial, y la norma de contenido neto, está normado el contenido neto, está normado el tamaño de la leyenda con que se declara el contenido neto de todos los productos preenvasados. Todas las empresas tienen normalmente un área de compliance en materia de normatividad, que así se llama normatividad, y se encargan de revisar antes de que el producto sea lanzado que las etiquetas cumplan con estas normas y con otras que tienen que ver con normas mexicanas. Si las ostentas, tienes que cumplirlas. Y no solo eso, tienen que cumplir con el acuerdo de aditivos que establece cuáles puedes usar y cuáles no. Tienes que cumplir con el reetiquetado, con el reglamento de etiquetado frontal, que son estas pilas nutricionales o los dientitos que alguna gente le llama. Tienes que cumplir con el reglamento de publicidad que establece que los alimentos, si no tienen la certificación de la COFEPRIS, no pueden publicitarse en horarios infantiles. ¿Por qué creen que desapareció Chabelo? Porque no podían ya publicitarse Sonrix ni todos esos productos porque no tienen la certificación de COFEPRIS, y lo único que le quedó fue Muebles Troncoso, que entiendo que también es de él. Entonces él se pagaba de una bolsa para pasársela a la otra. Incluso hay un código de ética que es voluntario, pero cuando lo suscribes se convierte en obligatorio. Y hay un código de ética para alimentos infantiles que es voluntario, pero cuando lo suscribes se vuelve obligatorio. Entonces todos estos elementos hacen que las áreas de cumplimiento de las empresas sean complicadas. En la que yo trabajo hay un área donde está legal, donde está propiedad industrial, donde está normatividad, y ahí revisan que la modelo que sale en la etiqueta tenga su contrato vigente, porque si no te puede demandar, y un montón de cosas. Todo esto norma al sector lácteo. Por eso, contrario a lo que alguna gente dice es que faltan normas en el sector lácteo, no faltan normas en el sector lácteo. Ya vieron todo lo que una industria formal tiene que cumplir. ¿Y los demás? Ustedes seguramente habrán visto camionetas que llevan pollo atrás, abierto, sin ningún cuidado. Esto no tiene ninguna autorización y es absolutamente ilegal, pero se hace. ¿Cuál? ¿Los pollos? Pues a lo mejor son de plástico y se pueden hasta lavar. Pero esto no cumple con ninguna disposición contraria a todos los elementos con que un sector formal debe cumplir, ¿no? Esto ya no me voy a detener, pero bueno, si me detengo es que me detengo, entonces no me detengo. Y me voy a las nuevas NOMS para terminar, que es lo que me había pedido el doctor Leos. ¿De dónde salieron la intención de estas nuevas NOMS? De la negociación inminente del TPP en Atlanta. Estábamos en Atlanta y el subsecretario entonces de Rosenzweig estaba cerrando con Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda ya había tenido él, cuando pidió cartas para negociar, le pidió al sector, a la cadena, si no mal recuerdo, 23,000 toneladas de leche en polvo para Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda le pedía 28,000 toneladas, 5,000 más. Entonces llamó por teléfono, porque ya se habían regresado los representantes de ANGLAC y de la Confederación Ganadera, y lo batearon, le dijeron que no. Nosotros intervenimos, nosotros íbamos representando a la industria y les comentamos algo a los representantes del sector lácteo. Ustedes están tratando de defender una portería que está abierta de par en par. México tiene la puerta abierta con Estados Unidos y traemos casi 250,000 toneladas de leche en polvo de Estados Unidos. Y aparte tenemos 80,000 toneladas disponibles de OMC que no se ocupan, ni 20 se ocupan. Entonces, ¿por qué no les das 5,000 más? No te va a pasar nada. Y incluso, si no te pones en contra de la autoridad, le puedes sacar un compromiso de que hagamos una agenda para la competitividad. El interés de nosotros como industria era pedirles que no se volviera a hablar de lácteos en materia de IEPS, porque hace poco sacaron una norma ilegal, una miscelánea, la miscelánea, que los productos lácteos y los productos lácteos combinados, cuando llevan adición de azúcar, deben pagar el impuesto que tienen los refrescos, lo cual es absurdo porque equipara un producto con otro. Y no son, ya no me puedo resistir a comentarles esto. Miren ustedes lo que tienen de nutrientes la leche entera, la leche light, el producto lácteo tan denostado a veces, lo que tiene el alimento líquido de soya, que dicen, no, la leche de soya, no hay leche de soya.
ni leche de almendras, ni leche de coco. La leche es la secreción de la glándula mamaria de los mamíferos y no más. Y no conocemos ninguna palmera que tenga tetas. Lo que trae un néctar de mango, un jugo de piña, un refresco de cola. Vean los nutrientes. Aquí estamos hablando de proteína. Por cada 250 mililitros la leche trae 7.8 gramos. Increíblemente alto. Además de la mejor calidad. La leche light también, porque la leche light lo que no tiene es grasa. El producto lácteo tiene 5.5, mucho mayor que el denominado alimento líquido de soya, que dicen que es magnífico y que cuesta 3 veces más que la leche a veces, ¿eh? Y vean lo que tienen estos productos, néctar de mango, jugo de piña y refresco de cola. Solo tienen azúcar. Su aporte es solo azúcar. Acá estamos hablando de grasa, azúcar, desde luego la lactosa de la leche, el sodio, calcio, vitamina A, vitamina D. En el caso del producto lácteo, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5. Entonces, ¿por qué Hacienda dice, si traes azúcar añadido tienes que pagar lo mismo que estos? Es absurdo. De ahí está, ahí quedó. No pudimos hacerles ver cuando la propia exposición de motivos de la ley del IEPS establece que no obstante se está grabando el contenido de azúcar. Y lo dice ahí, productos como la leche y los jugos, y cuando dice productos como la leche y los jugos está poniéndolos como ejemplo, no está enlistando dos productos. Productos como la leche y el jugo, a pesar de contener azúcares propios, contienen otra gran cantidad de nutrientes y por tanto no están sujetos de estos impuestos. Pues vean la cantidad de nutrientes que tienen estos productos que la ley dice cuando tienen azúcar deben pagar impuestos. Entonces eso es lo que le dijimos nosotros a la gente del sector primario cuando dijimos dales las 5,000 toneladas de leche en polvo adicionales que no ocupamos, te firmamos un convenio privado entre la industria y ustedes que aseguramos que no vamos a traer de Nueva Zelanda más de lo que estamos trayendo ahorita, aunque les den 28,000 toneladas. No fue necesario firmar, aceptaron porque les pareció razonable. Nosotros metimos en esta agenda la cuestión de los impuestos y ellos aprovecharon, el sector primario, muy sagaces para decir que se revisen las normas porque no hay normas. No les hemos podido convencer de que sí hay. Y quedaron 4 normas. Quesos, que efectivamente no hay una norma de quesos, no hay una norma oficial mexicana, hay una norma mexicana. Leche en polvo, que está contenida en la norma de leche, que es vigente desde hace muchos años. Me faltó yogurt. Aquí está. Es que esta ya existe. Preparaciones alimenticias con el 51% de sólidos y yogurt, que ya existe y que querían revisarla. ¿Y por qué? Les preguntamos. Bueno, pues querían para que quesos, esto es el sector primario, eso fue lo que justificó, para que quesos solamente sean los que se elaboran con leche y sus ingredientes, que no tengan grasa vegetal. Está bien, es correcto. Y que no tengan almidones. Está bien. Leche en polvo para prevenir la entrada al país de leche en polvo en condiciones críticas de caducidad o calidad. Les pedíamos, denos un caso donde haya habido un problema con leche en polvo por caducidad o por mala calidad. Pues no lo tienen. Lo que les decía hace un momento, ninguna empresa seria va a traer leche en polvo a punto de caducar para meterla a sus productos finales. ¿Saben lo que significaría que un producto, imaginen una empresa, la más importante para ustedes, que de repente salieran los Twitters y los Facebook y las noticias con López Dóriga, y que bueno, ese ya no está, pero con tanta gente que dijeran, la leche de tal está contaminada? Sería el acabose de una empresa. No lo hacemos. Entonces le decíamos, no hay un solo caso que tú me puedas demostrar. Es que no, bueno, esa era la justificación. Preparaciones alimenticias que para prevenir el contrabando técnico, y tan no supieron qué era que esa norma ya quedó olvidada, ya no va a pasar nada con esa norma. Y yogurt, que querían validar que el contenido de proteína que el yogurt trae fuera proteína de leche, porque decían que hay muchos yogures que están hechos con almidones y proteínas de soya y proteínas. Sí, seguramente los que se venden en la central de abastos y con otras cosas, pero esos no cumplen las normas, no observan las normas, aunque cambiemos la norma no va a incidir en ese segmento que está fuera de ese esquema que les dije que es el esquema jurídico del sector. Y las cosas estaban muy difíciles porque decía el sector primario, estaban las posiciones muy encontradas, siempre las han estado en materia de normalización. Cuando salió la norma de crema y la de leche y la de producto lácteo y la de otro y la de otro, siempre estamos en posiciones diferentes y acaba el sector público fungiendo como un árbitro terriblemente malo, porque no son los que saben. Y los comités de normalización, rápidamente les diría que los constituyen alrededor de 25 elementos
15 o 18 es el sector público. Al comité que va a definir cómo debe hacerse la crema va el director o un representante de la Comisión Federal de Electricidad, y del metro, y del trabajo, y de ambiente. O sea, ellos son los que estaban definiendo cómo salían las normas porque no había acuerdo entre los sectores. Y esto era lo mismo. ¿Qué decía el sector primario? Que el queso solo se elaborara con leche fresca, no más que leche fresca. Y que había uno que se podría llamar queso procesado si usaba hasta el 2% de caseinatos. ¿Qué son los caseinatos? Un derivado natural de la leche, nada más que ya está en un proceso ulterior. Y que todas las normas elaboradas por Cofocalec, NMX voluntarias, se hicieran obligatorias a través de la norma oficial mexicana. El yogur, que incrementáramos el contenido de proteína de 1.45 a 1.9, es decir, permitir solo el 30% de ingredientes no lácteos. El caso es que actualmente es el 50% de que se permiten ingredientes no lácteos. Esa es la norma de Codex. Esa es la norma de Codex. O sea, un yogur tendría que tener, la leche tiene 30 gramos de proteína por litro. Eso es el 30%, el 3% de proteína. Entonces decían, aquí debe ser lo mismo. Pero Codex permite el 50%. ¿Y qué es ese 50%? Pues es leche para diluir, es eventualmente agua para diluir con los yogures bebibles, es saborizantes, es fruta, son vegetales, son semillas, pero ellos querían pasar del 30 al 50. Y lo que estaban planteando es que se iba a acabar el yogur bebible saborizado. Esa era la tirada del sector primario, porque su juicio era, si es un sector que está creciendo tanto porque es barato, entonces si lo quito, van a tener que comprar más leche para ponerle más proteína al yogur. A ver, le decíamos, no necesariamente va a suceder eso. Esto es como el producto lácteo. Tiene 22 gramos de proteína por litro y la leche tiene 30. Entonces tú dices, si desaparece el producto lácteo, solo se comprará leche y me van a comprar más leche a mí. Pero el producto lácteo vale 30% menos que la leche. Y sigue siendo un productazo, como lo vieron. Si no tiene la gente para pagar un litro de leche y solo estaba comprando producto lácteo y deja de tener esa opción, seguramente se va a ir a otro producto, quizás refrescos. Esta lámina, por cierto, es lo que trata de decir, y no somos nosotros, es Nielsen. Donde en los hogares con producto lácteo, la penetración del sector lácteo es 66%. En los hogares donde no hay producto lácteo, la penetración es 31%, la mitad. O sea, el producto lácteo, por ser barato, hace que la gente consuma lácteos. Y luego decían, es que se engaña al consumidor. No hay ningún engaño. Dije que no lo iba a detener y ya me detuve, pero ya voy a acabar. Estas son el market share de los productos. Acá están, y este es el precio. Son del año 2011 porque no lo hemos vuelto a sacar, porque no lo hemos ocupado, ya quedó entendido. Pero era claro, donde el precio de la leche es más alto, aquí están enteras, pasteurizadas, UHTs, estas son las leches, donde el precio de la leche es más alto, la presencia de las fórmulas es mayor. ¿Y qué pasa en Guadalajara? Donde el precio de la leche entera o semidescremada es incluso similar al de las fórmulas lácteas, porque lo que compra la gente son las leches, no la fórmula láctea. Entonces, ¿dónde está el engaño? La gente compra por precio, y en mercados de México más aún. No hay engaño, por más que quisieran con las normas tratar de modificar el comportamiento del consumidor. Eso es lo mismo que estaba ocurriendo con el tema del yogurt. Querían subirle proteína para que les compráramos teóricamente más leche a los productores. Y fue lo mismo, dijimos, si quieren más proteína, el mercado tiene más de 12 tipos de yogurt, que la gente compre el yogur griego que tiene el doble de proteína que el otro, nomás que va a pagar más. Es un tema de precio y de presupuesto. Al final pudimos consensuar una postura única que ha sido un hito en el sector lácteo, de verdad. Ya no vamos a discutir en la consulta pública y ya no va a ser la autoridad la que va a definir, ya la industria y el sector primario definimos cómo va a ser el tema básicamente de queso y de yogur. El de leche en polvo no tiene problema porque lo que piden es que tengan los embarques un certificado de análisis que establezca el plazo de caducidad, y normalmente así lo traemos. Y tiene normalmente una caducidad de 2 años la leche que se importa, y se utiliza normalmente en menos de 1 año, entonces no hay ningún problema.
En queso, ¿qué dijeron? Pues que se permite el uso hasta el 2% de caseinatos, que es un uso normal, y ya se quitaron de llamarle al que tiene este ingrediente queso procesado, se va a llamar queso, y se acepta desde luego que no, el queso no debe llamarse queso si tiene grasa vegetal, y no puede tener almidón ni ningún otro ingrediente. Desde luego hay una legislación que es el reglamento de salud que permite a ciertos productos, como el caso de los quesos, ponerle tipo o estilo cuando tiene grasa vegetal. Cuando ustedes vean un queso tipo o estilo, es que no tiene grasa butírica, tiene grasa vegetal. Y si lo dices, que está cumpliendo la norma que dice que debe señalarlo. Entonces, si dice queso, no puede tener grasa vegetal ni ningún otro ingrediente ajeno a lo que es la leche. Y las referencias a las normas mexicanas solamente serán a especificaciones físico-químicas. Y así fue como arreglamos el tema del queso. Y en el caso del yogurt, ellos querían que todo fuera al 1.9. Esto era la posición que tenemos actualmente en contenido de proteína. Entonces, como ven, el natural tiene 2.9, ellos pedían que fuera 2.9, lo cumplíamos. En el caso del batido, querían el endulzado con sabor batido, está actualmente en 1.45 y lo querían en 1.9. La industria dijo, está bien, nos vamos a 1.9. Esto no, Codex dice esto, yo podría amparar en Codex y meter demandas y juicios y tal y seguir un 1.45, pero como normalmente la industria trae el 1.9, dijimos, está bien que se quede así, y así quedó el proyecto de NOM. Ellos querían que el bebible, que era el tiro de precisión que querían dar, tuviera el 1.9. Lo que le dijimos, no podemos llegar y podemos subir al 1.6. Y ese fue el acuerdo, realmente dijeron, pues está bien. Pero no solo ese, el natural que tiene 2.9 le dijimos que se puede subir a 3.1 de gramos de proteína. Y lo aceptaron. En el caso de con fruta, nos vamos a 1.9 como ellos pedían porque no tenemos problema, y en el caso del bebible con fruta nos vamos a 1.9 porque no tenemos problema. Bueno, queda en 1.6 también. Los bebibles, independientemente de si tengan sabor o fruta, se quedan en 1.6, y realmente esa fue la parte que destrabó la negociación. Parece sencillo, pero fueron estiras y aflojas durísimos que nadie creía que fuéramos a lograr, y así es como quedaron las normas realmente. Entonces, ¿qué viene? Pues que ya se aprobaron en el comité consultivo, se van a poner a consulta pública por 6 meses y luego se publican como normas oficiales mexicanas, seguramente a mediados del año que viene. Y bueno, pues eso es lo que quería platicarles. Hubiera gustado platicarles más, pero ya es disponer mucho de su tiempo. A raíz de la publicación del estudio que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica, las condiciones de competencia en el sector agroalimentario, ha iniciado estudios en varios sectores que tienen algunas repercusiones. Empezó, ya traía el caso de la cerveza, la producción de cebada y la liquidación de la impulsora agrícola. Y entiendo que también hay una investigación en el caso del sector lácteo por las adquisiciones y fusiones. He visto que más o menos a nivel mundial la industria láctea se va haciendo, las empresas cada vez más grandes, son gigantes realmente a nivel mundial las que compiten. ¿Qué implicaciones puede tener esta restricción que puede haber desde la Ley Federal de Competencia Económica a través de la Comisión para la consolidación de la industria láctea nacional? No para competir en el mercado nacional, sino realmente en un mercado mundial. Fíjate que la Ley Federal de Competencia Económica, más que evitar la consolidación de las empresas, lo que busca es que no se cometan prácticas monopólicas absolutas ni relativas. En este momento yo te podría decir que no hay una sola industria, no hay una sola empresa en el país que tenga ni con mucho el 50% del mercado, aunque pareciera que sí, por lo que vemos y por lo que escuchamos. Pero una empresa que es fuerte aquí, en cierto producto, no lo es en otra región. En el Valle de México, Alpura tiene una presencia muy importante, pero en el sureste no tiene una presencia. En el Valle de México, Alpura es fuerte en leche, pero no lo es en queso, no lo es en yogurt, no lo es en crema en menor medida. Algunas otras empresas, Lala es fuerte en el Valle de México y desde luego en Torreón, pero en Guadalajara está Sello Rojo.
y en Sonora está Yaqui, y en Chihuahua está 19 Hermanos o algunas otras empresas. Realmente hay un indicador de FEPALE que me hubiera gustado compartirles, que trae justamente una prox de lo que es la concentración de la industria de la leche en México, y no estamos en los países con más concentración. Ellos traen cuántas empresas explican el 80% del mercado. Caso Costa Rica es una, Dos Pinos. Caso de México no es una, no son dos, no son tres, puede que 5 empresas expliquen el 80%. Pero más allá del market share que tengan, la autoridad lo que busca evitar con la ley de competencia económica son prácticas absolutas, prácticas monopólicas absolutas, que son estas de que no puedes entrar en la tienda si yo te estoy surtiendo, ¿no? O que me ponga de acuerdo con un competidor, mejor dicho, para evitar que otra empresa prospere. Las otras son prácticas absolutas relativas. Lo que hacen las refresqueras o que hicieron o las cerveceras, tener un refrigerador en una tienda y prohibir que el tendero meta otra marca está prohibido. Eso es una práctica monopólica relativa. Que me ponga de acuerdo la empresa A con la empresa B para detener el proceso de la empresa C es una práctica monopólica absoluta. Eso está penadísimo. Entonces, más que la consolidación es eso. Sí, hay 2 investigaciones en curso de COFECE porque declararon lo que se sabe, es lo que salió en el Diario Oficial de la Federación, que se trata de una adquisición que no fue declarada a la Comisión Federal de Competencia Económica y la está investigando. Habrá que ver de quién es o quiénes son los involucrados y cuáles son los elementos. Acá lo que sabemos es que para que se tenga que declarar una adquisición tiene que rebasar un cierto umbral de monto. Más allá de eso no tienes que darlo a conocer a la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cómo podría impactar esto al desarrollo de las empresas? Insisto, a las que están siendo investigadas, si la autoridad les encontrara un agravio, pues les va a poner una multa y van a tenerla que pagar. Incluso pueden pedir la desincorporación de la compra realizada. En el tema de la consolidación, pues más bien te diría que hay margen para seguir creciendo. No obstante, lo que se está viendo es que incluso a nivel nacional las empresas están buscando en todo caso expandirse hacia más allende las fronteras, ¿no? Ya no están buscando tanto en México, que más o menos están tratando de reacomodar sus condiciones. Alpura tiene una planta en Chihuahua, Lala tiene 3 fábricas en Estados Unidos, acaba de comprar una en Brasil, la más importante de Brasil, la 1 y la 2, por cierto. Entonces, pues están esos canales de expansión que tienen mercados significativamente más grandes que los de la República. Yo esperaría, supondría, para contestar la pregunta, que la Ley Federal de Competencia Económica en todo caso no sería una limitante para que algunas empresas, las más grandes incluso en México, todavía pudieran crecer un poquito más. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia muy ilustrativa. Yo quiero hacer algunos comentarios de lo que usted nos decía o nos dijo. Aquí en el CIESTAM, cuando se iba a dar la firma del tratado, nosotros como centro, fuimos muy críticos con los acuerdos que se estaban trabajando en el sector lácteo, ¿no? Y decíamos que iba a ser, no muy bueno, ¿no?, para el sector primario, principalmente para los productores primarios, porque iba a, de alguna forma, detener el avance o la mejora en el precio pagado al productor. Y la verdad es que al paso del tiempo así ha sido. O sea, el precio pagado al productor en términos reales y en términos nominales incluso se ha mantenido muy estancado en los últimos tiempos, en los años que lleva el tratado. Y esto se lo digo porque lo he leído y porque mi hermano y mi papá son pequeños productores en Jalisco, ¿no? Entonces, normalmente había en épocas en que había escasez, entre comillas, de leche, que era hacia el invierno,
pues la industria los compradores no ponían ninguna restricción para comprar la leche. Pero en los últimos inviernos, mi hermano dice que le están poniendo cuotas, le están poniendo cuotas, y si entrega más de la cuota ya no se la reciben. Entonces la tiene que hacer queso o regalarla o venderla más barata, a pesar de que el precio de por sí ya es bajo, ¿no? Entonces sí ha afectado al pequeño productor. El precio se ha mantenido muy bajo en los últimos años. Están apenas saliendo con los costos y les queda un poquito ahí para irla pasando, pero en realidad sí los ha afectado. Y usted decía, no, pues es que ¿cuál es el problema? Pues si le vamos a pagar más al productor, pues también el consumidor va a tener que pagar más. O sea, nada más lo vamos a trasladar al consumidor. Pero nosotros hacíamos también un estudio hace años y decíamos, en verdad el consumidor es el que se beneficia con el libre comercio, y lo que veíamos era que no, o sea, que había un precio al productor que era muy bajo, un precio al consumidor muy alto y un diferencial muy grande entre esos dos precios, y que era la industria la que se estaba llevando esa lana, ¿no? Entonces, en realidad, vaya, sí se afecta al consumidor porque va a tener que pagar más, ¿no? Pero quien se va a beneficiar de ese diferencial, pues ha sido la industria, ¿no? Otra cosa que yo quería comentar es que usted nos decía que en las normas van a poner, o ya se estableció, que el queso se elabore únicamente con leche. Sin embargo, nosotros hemos sido aquí muy incisivos en que debe ser leche fluida de vaca, que no sea leche en polvo, porque cuando se utiliza leche en polvo, algunos quesos cambian de sabor, sobre todo los quesos artesanales. Entonces, en esa parte, digo, personalmente no estoy de acuerdo así como quedó, ¿no? O como va a quedar, ¿no? Porque nosotros hemos insistido en que debe ser leche fluida de vaca, y como quedó el texto pareciera que es leche en la presentación que sea, ¿no? Afortunadamente ya salió fuera eso de la grasa vegetal, que también se presionaba mucho para que se permitiera el uso de la grasa vegetal en la elaboración de queso, ¿no? Y eso modifica la constitución del queso. Entonces, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Pues son preguntas interesantes, y como dije, seguramente habrá casos en donde el Tratado de Libre Comercio pues no les fue satisfactorio, pero ciertamente podríamos decir, hay productores que han sobrevivido a las condiciones de competencia y ahí están. Se produce mucho más leche ahora que hace 10 años, como se vio en la gráfica, un crecimiento sostenido del 1.6%. ¿Hay productores que dejan de producir? Sí hay. ¿Hay concentración en la producción? También la hay. Es un fenómeno mundial en la concentración y en la producción. Decían los porcicultores, ¿está desapareciendo la porcicultura? No, la porcicultura no está desapareciendo. Hay más producción de cerdos hoy que antes. Quizá estén desapareciendo algunos productores. Pero la verdad es que el tema es, el precio al productor en México no es de los más bajos del mundo. Igual FEPALE, la Federación Panamericana de Lechería, publica los precios y por ahí andábamos muy parejos, 45 centavos de dólar, cuando el dólar estaba en 16, 17 pesos, era lo que costaba el precio del litro, parejito en Estados Unidos y en México. Y los precios del producto terminado no son en México los más altos, en Argentina son mucho más altos, en Europa no se diga. Y al final del día, este gap que mucha gente hace de una manera muy sencilla, pues sí, ¿cuánto cobra el productor por litro y cuánto cuesta en el autoservicio? No, pues al productor le están pagando ahorita alrededor de 6.50 o 7 pesos por litro, dependiendo la empresa. Y en el supermercado la puede uno encontrar las sofisticadas a 17, 18 pesos, las más baratas a 8.50, como dije, en el Bajío hay leches de a 8.50, el margen de ganancia es menor, pero tampoco el gap es el margen de ganancia, hay un montón de elementos dentro de ese gap que son costos que la gente no concibe.
el transporte, la red de frío, el almacenamiento, la investigación. Al final del día, pues no me creas a mí. Ahí están los datos de la encuesta de la industria, y el margen que establecen para la industria de leche es de alrededor del 8% después de impuestos. Y esos son números, coinciden con los datos que tiene la industria. Entonces, ¿dónde está la ganancia voraz de las empresas? No hay tal. Al final del día, la industria y la empresa tienen un papel importante, que es poner el producto del ganadero en la mesa del consumidor. El consumidor ya no consume leche bronca, ya no se consume, salvo en ciertos lugares. Pero en México la distribución de leche bronca debe ser el 5%. El otro 95% se consume procesada. Ese es el papel de la industria, y ese es el juego de la industria, y esa es la labor de la industria. Y ese producto que el productor genera, leche bronca, se transforma en saborizada, en deslactosada, en semidescremada, en yogur, bebible, batido, griego, queso. Esa es la labor. Y por esa labor, según esas cuentas, en tema de leche al menos, que es el gran porcentaje de la canasta de leche, la ganancia no es de 2 dígitos para la industria. Entonces, ese concepto yo creo que hay que revisarlo un poco. Y en el tema de normas, pues desde luego que la pretensión de los ganaderos legítima, pues es de que el queso se haga con leche fluida. Pero si el proceso empieza en la etapa de leche fluida y después de varias etapas llega queso, pues realmente no tiene un sustento teórico que digas tienes que empezar desde la etapa 0. Oye, hay empresas que no tienen ganaderos y por tanto tienen que comprar o leche fluida o leche en polvo, que no deja de ser leche, simplemente que se le quitó el agua. El problema es que ciertamente puede ser que no sea leche producida en México, porque en México se seca muy poca leche. Por una razón muy sencilla, secarla cuesta y volverla a rehidratar cuesta. Secarla y rehidratarla puede costar más de $1 por litro, te saca del mercado. ¿Por qué los neozelandeses pueden tener exportaciones tan brutales a precios tan competitivos de leche en polvo? Porque sus costos son casi irrisorios, son una lechería de pasto natural que no tiene un costo tan significativo. ¿Por qué los gringos lo pueden hacer? Por sus eficiencias productivas. Pero al final del día, yo creo que lo que tenemos que ver como cadena es cómo podemos tomar las 2 oportunidades de las que yo hablé. Primero, cómo darle una avanzada a este tema de que estoy importando el 30% de las necesidades. La industria no las trae por gusto, y si el productor nacional las provee seguramente las vamos a comprar, pero es también una falacia que se puede decir, vamos por la autosuficiencia. La degradación de la naturaleza sería costosísima, más costosísima que traer todo, pero un pasito adelante sí podemos dar, y se puede, desde luego que se puede. Y la otra oportunidad es cómo crecemos industria y sector primario para que en lugar de estar consumiendo 130 litros por persona por año, cada persona consuma 180. 6,000 millones de litros adicionales de demanda seguramente harían un bienestar mejor para toda la cadena. Yo creo que son esos los temas en los que tenemos que trabajar, pero desde luego, pues esa es una opinión muy personal, ¿verdad? ¿Qué nos podrías hablar de? Yo estoy más con fines académicos aquí, para los después pueden borrar la grabación incluso si quieres. Entre los modelos de negocio de una empresa como Lala y una Alpura, ¿qué podrías contrastarlos y ver las diferencias, coincidencias? Pues es una pregunta también interesante. 2 empresas importantes que empezaron muy similares, los dueños o los ganaderos, que ese es un tema también interesante. Los ganaderos que en su momento proveían solamente leche bronca, por visión o por necesidad, en el caso de Lala por necesidad, tuvieron la idea de dar un paso más en la cadena de valor. En el caso de Lala, porque el gobernador en su momento había un brote de fiebre tifoidea, les habló a los ganaderos y les dijo, necesito que pasteuricen la leche, o la pasteurizan ustedes o la pasteurizo yo. Entonces le dijeron, señor gobernador, pero y lo digo porque están los videos ahí en YouTube, no tenemos dinero. Dijo, pues aquí está el banco conmigo, FIRA, y FIRA tiene un video en YouTube donde dice que FIRA y Lala van juntos en el proceso, porque FIRA le prestó a los ganaderos para que pusieran una pasteurizadora, que es un hito en la visión.
dar un paso adelante en la cadena de valor, y luego pusieron la pasteurizadora, y luego pusieron la fábrica de derivados, y luego es lo que ahora es la empresa, que ahora ya es una empresa pública, que ya no depende estrictamente de los ganaderos, y ese es el cambio, de la diferencia básica en el modelo de negocio al que se refiere el doctor Muñoz. Lala es una empresa pública que está en la bolsa y que cualquiera que tenga la intención pues puede hacerse accionista de Lala comprando algunas acciones. Entonces Lala compra a sus ganaderos en función de las condiciones de mercado, el precio de mercado y las condiciones de mercado en general, y responde a sus accionistas, algunos de los cuales, los más importantes, siguen siendo ganaderos, pero tiene un enfoque de empresa que quiere expandirse. De hecho, de ahí la compra última de las empresas Vigora y también Brasil por $1.800 millones, que es un asunto, me parece a mí, bastante significativo para el país. Tenemos empresas bandera en el mercado mundial como Bimbo, o como Maseca, o como Cemex, o como FEMSA, o ahora en Latinoamérica como Lala, y Alpura en un modelo diferente, saliendo del mismo origen, ganaderos que son propietarios de la empresa, que lo siguen siendo, y que les paga un precio mucho mayor que el que paga el mercado. ¿Por qué? Porque ese es su modelo. Alpura, siempre dijo su director por más de 40 años, Víctor Gavito, que era una empresa de servicios al costo. Y prácticamente la utilidad de Alpura era muy reducida, porque toda la utilidad se la trasladaba a los ganaderos a través del precio, algo que a Hacienda, por cierto, no le gusta mucho por ser un tema que le llaman de precios relacionados. Y eso, en cierto modo, también limita las posibilidades de la empresa para expandirse y buscar otros mercados. Pero la empresa está cómoda porque seguramente tiene una rentabilidad adecuada, no es una empresa pública de la cual se pueda saber cómo están sus números, pero vive muy bien, y donde está muy bien. En el Valle de México, Alpura es una empresa muy destacada, y en algunas otras entidades como Chihuahua es una empresa destacada también. Es el cambio de modelo, realmente la diferencia de una empresa que se orienta a la parte industrial y a los ganaderos que son sus accionistas, pues los atiende en condiciones de mercado, y una que tiene una preferencia por el precio para el ganadero, ¿no? ¿Cuál es mejor? Yo eso sí no lo podría decir. Lo que sí es que pues ahí están las dos empresas y son líderes en el mercado nacional de lácteos, ¿no? Yo quería saber su opinión así de manera general. ¿Qué opina usted acerca de la elaboración de los quesos artesanales mexicanos elaborados por los quesos? Pues primero, que es una gran oportunidad para el sector. Los quesos artesanales en México son extremadamente sabrosos, algunos de ellos. A mí me gusta mucho el cotija. Desde luego que para entrar en el circuito comercial tendrían que ser sujetos de ese marco normativo, y ningún queso puede elaborarse con leche que no esté pasteurizada. En algunos casos los quesos añejos, como el cotija, que tienen tanta sal, no tienen el problema, porque ese mismo añejamiento y la cantidad de sal pues también sirve una especie de antibiótico, ¿no? Desde mi punto de vista, la producción de queso artesanal es una oportunidad si se entrara al circuito formal con leche pasteurizada y se tuviera una estrategia de comercialización mucho más agresiva en lugar de tenerla en esos nichos de mercado. La verdad es que hay quesos extraordinariamente sabrosos que siguen teniendo un nicho muy reducido. A mí me parece que ahí haría falta la labor de instituciones como esta, generar un modelo mucho más agresivo en materia económica y comercial para los quesos artesanales, que creo que podrían dar un salto fenomenal e impresionante en poco tiempo. Esa es mi opinión. Yo a favor de los quesos artesanales, pero necesitan meterse al circuito formal y tener una visión mucho más enfocada al consumidor. El tema de la pasteurización de la leche con los quesos artesanales es que mucho del sabor y el olor está dado por la leche cruda. Pues sí. Entonces, si se pasteuriza la leche, también implica, mucha gente lo ha intentado, implica agregarles cultivos lácticos que lleven esas bacterias esas bacterias lácticas que murieron con la pasteurización. Entonces, eso implica matar algo que ya existe de manera natural para agregárselo después de manera artificial, y eleva los costos. Y esos cultivos lácticos artificiales no son iguales a los naturales. Entonces, aunque se imita el queso, nunca llega a ser igual.
Pues es un poco como el tema de que el taco del taquero que está en la esquina y que está sirviendo a todo dar, es más sabroso que el que venden en un restaurante formal. Pues sí, de repente así es, ciertamente, pero ahí pues hay poco, pues tendría que haber un desarrollo tecnológico para resolver esa situación. Así es realmente así es. Pareciera ser como que el queso sin pasteurizar tiene un cariz diferente, pero es un requisito sanitario que tienen que estar pasteurizados. Lo que pasa es que, perdón que insista, ¿no? Porque No, adelante. El tema me gusta mucho. Por favor. Con el tema de los quesos, hay muchas vías con las cuales se puede lograr que el queso sea inocuo y no necesariamente la pasteurización. La más conocida de ellas es la maduración, el afinamiento, ¿no? Entonces todos los quesos que son madurados, afinados, que tienen más de 60 días en almacenamiento, en cadena de frío, las bacterias, hay una dinámica bacteriana en el queso donde las bacterias malas, por así decirlo, para la salud, van muriendo y van quedando solo las bacterias ácido lácticas que son benéficas, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos aquí no es que se elimine, digamos que de golpe se eliminen las bacterias lácticas que ya están de manera natural en la leche, sino que pues el queso tenga un proceso de maduración para que sea inocuo. Aquí en la UACH hemos hecho estudios y hemos encontrado que el queso Cotija, el Poro, el Bola de Ocosingo, el de la costa de Chiapas son inocuos. Y se han hecho pruebas a los 40, 60 y más días de maduración y no hay bacterias, las salmonella, pues la que más se persigue, ¿no? La Klebsiella tampoco, ¿no? Entonces, ya esas bacterias ya no están después de los 60 días, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser la pasteurización, eso es lo que nosotros aquí propugnamos. Tendría que ver qué es caso por caso, ¿no? A lo mejor en los quesos frescos sí, ahí sí le concedo la razón, pero en los quesos madurados no. Yo no digo que deba ser así, yo digo que la ley establece que deben pasteurizarse las leches para hacer queso. Lo que tú dices, si tiene el sustento técnico científico, se convierte en una gran oportunidad para que instancias como esta acompañen a los productores para cambiar esa realidad y que en COFEPRIS se haga ese matiz y que se genere que cuando son quesos frescos deba ser pasteurizada y que tienen procesos de maduración se aceptan como procedimientos que garantizan inocuidad y habremos cambiado la realidad de esos productores de queso artesanal. Sí, están los estudios. Yo diría que hay que aprovecharlos, habría que hacer la promoción. Ahorita le traigo un libro. Muy bien. Pues buenas tardes, soy Miguel Ángel Maldonado Jasso, gracias por la exposición. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. En todo este contexto que usted nos comparte, ¿cuál sería desde su perspectiva, desde su óptica, una estrategia para que aquella parte voy a decir, de productores que no están en el contexto formal, pudieran integrarse a la red de negocios de la industria lechera? Usted decía, tenemos un déficit. O sea, en la balanza, para mí eso es un potencial que existe en mi interno. También hablaba de cuestión normativa. ¿Solamente es la cuestión normativa o también es cuestión de la infraestructura de la propia industria transformadora de la leche? ¿Cuál cree usted que sería una estrategia para que esa parte que no está formal pudiera integrarse y ustedes, en la visión de negocios, porque entiendo es una cuestión de negocios, pudiera integrarse esa parte que no está formal y en las condiciones que plantea en la exposición? Pues aquí es una cosa diferente a cómo la industria puede apoyar a esos productores. Desde luego hay proyectos que no conozco a detalle, pero que entiendo que tienen que ver con productores pequeños como el de margaritas de Danone o otros que ha hecho Nestlé en algunas entidades.
Pero aquí la verdadera recomendación que yo podría hacer es que la necesidad o el factor de éxito para un producto es estar conectado al plato del consumidor. Ese es el verdadero factor de éxito. Yo dije hace un rato, los productores primarios generan leche. Si esa leche no está en los anaqueles de los supermercados o de las tiendas de conveniencia, nunca lo va a comprar el consumidor. Y puedes tener un buen productor, un excelente productor en el sector primario, que si no está en los anaqueles a donde va el consumidor, nunca los va a comprar. No pasará de ser una venta de nicho si va casa por casa vendiendo un excelente producto. El verdadero negocio es conectar a los productores con los circuitos comerciales, y eso requiere ciertas condiciones: volumen, estabilidad en la calidad y, por supuesto, precio. La ventaja que tienen estos esquemas artesanales es que hay programas en Walmart o en algunas ciertas cadenas que con el tema de la responsabilidad social le dan acceso a organizaciones de productores más fácilmente que a un productor individual que pretende entrar con su producto a la cadena comercial. Se debería de aprovechar esa posibilidad, porque el reto es ese: ¿cómo podemos poner a todos los productores de quesos artesanales en las cadenas de autoservicio? Primero, con volúmenes. Si no se puede producir volumen, no es un producto elegible para una tienda de autoservicio. El negocio de las tiendas de autoservicio en buena medida es un negocio logístico, que tiene que ver con una rotación inmensa de productos, unas grandes cantidades, sin almacenarlo. Si el productor de artesanal no tiene esa capacidad, es más limitado. Tiene sus matices, desde luego que tiene sus matices, porque pudiera seguirse concibiendo como un producto artesanal justamente por eso. Sus volúmenes no son industriales, pero de cualquier manera tiene que rebasar un umbral en el cual está. Y al final del día, que parece que eso es lo más complicado, para conseguir esos volúmenes, aunque sean limitados, lo que requiere es organización. Y parece ser que la conciencia de los productores pone un límite a esa organización. No hay una organización como que muy evidente para la producción, para la generación de producto terminado, ¿no? Pero entonces, si yo tomo como referencia, y usted lo mencionaba, los costos de producción que tienen otros países que son mínimos, nosotros somos o podemos ser competitivos o no, voy a decir en interno. ¿En qué? ¿Podemos ser competitivos o no? Voy a decir en el contexto interno y pues global, o sea, de los productos lácteos. Sin duda, yo pienso que sin duda, porque a pesar... Esperanza. Sin duda, el tema de los precios internacionales tiene que ver con mercancías que se comercian internacionalmente. El queso de bola, de Ocosingo, el queso de Poro y otros quesos no se comercian internacionalmente. ¿Cuál es el precio de referencia internacional que van a tener? Se pueden comerciar como un producto artesanal, y las artesanías, cuando están bien hechas y cuando se comercian en los circuitos adecuados, tienen un valor extraordinariamente mayor. Y puedes ir a cualquier tienda Fonatur para que veas la calidad de producto y el precio que tienen que pagarse para obtenerlos. Entonces, desde luego que se puede. Me parece que son temas interesantísimos para desarrollar aquí esas estrategias en el propio CIESTAN, en la propia Universidad de Chapingo. Tenemos maestría en estrategia agroempresarial. Excelente. Parece que tú traes un caso en donde se está ofreciendo. Apliquen ahí. La última que está yo. Muy rápido, maestro. Sin duda el organismo aporta muchísimo valor a todo el sector, bueno, el sector lácteos, pero ¿cómo definen su agenda estratégica ustedes? Porque están las principales empresas ahí y la participación de los dueños de las empresas, los consejeros, pues a veces en los organismos es un poco difícil, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen ustedes para definir su agenda estratégica y qué experiencias pueden transmitirse a otras organizaciones? Porque hay muchos organismos intermedios, algunos de los cuales naufragan bastante en ese sentido, no cumplen su labor, y aquí pareciera que hay un valor bastante bueno hacia la industria, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para ponerse de acuerdo? Una organización como esta, y ahí hay muchas organizaciones intermedias que, por cierto, pudieran ser una vertiente de trabajo para también algunos egresados de la universidad, tienen, en tanto logran una participación real de su gremio, un valor obtenido en este sentido. O sea, si una organización logra concretar la participación de una membresía interesada, estará enarbolando los intereses de esa membresía. Porque si tú tienes una grey, en el caso de nosotros son 108 empresas, algunas muy grandes,
Pero tenemos 50 queseras tradicionales, no artesanales, pero tradicionales, cuyas marcas, si se las menciono, Navarro, Excelsior, quizá no reconozcan. Y hay otras más pequeñas, Covadonga es propio de socios de la Cámara de la Leche. ¿Cómo logramos consensuar una agenda? Básicamente preguntando cuáles son los intereses de la industria, y no pasan de defensa ante los tratados de libre comercio. El tema de normalización, el tema de la regulación en materia sanitaria y sobre todo el tema de la promoción al consumo de la leche. Esa es la agenda de la Cámara y en eso estamos trabajando. Y así es como se construye realmente. Y son temas relevantes. Lo de la Unión Europea, se los decía, la Unión Europea está buscando que todos los quesos que ellos tienen como indicación geográfica en México se prohíban. ¿Tú sabes qué valor tiene para la empresa que la Cámara logre que no se concrete eso? Inmenso. Podríamos calcular cuál es el valor del queso manchego. Lograr que mantengamos la denominación vale lo que vale el mercado de queso manchego. Esa es la labor de la Cámara. Finalmente, sí, Eliezer, por favor. Sí, buenas tardes. Usted, volviendo a las mismas preguntas, menciona que hay una brecha de 30% de demanda insatisfecha de leche en el país. Sin embargo, 3 o 4 veces al año en la Zagarpa van a tirar, específicamente en la delegación de Jalisco, miles y miles de litros de leche. También en la Ciudad de México, etcétera, argumentando a los productores que no tienen precio o que el precio está muy por debajo de sus costos. Según su apreciación, entonces, ¿estos productores están fuera o no son competitivos o cómo explicar esa parte? Que la producción de los pequeños productores no se está absorbiendo. Pero eso no es un hecho real. La producción de los productores, por supuesto que se está absorbiendo. Que un productor haya tenido dificultades para comercializar, francamente y con todo respeto, no significa que la producción no se esté comercializando. Que los productores quisieran tener más precio, por supuesto. El que esté ganando más dinero en todo el sector ganadero de la leche quisiera tener más precio, sin duda alguna. Si tú les preguntas, ¿usted quiere más precio o menos precio? Yo te puedo garantizar cuál va a ser la respuesta, y va a ser quiero más precio. Yo te podría decir, la realidad es el mejor criterio de verdad. En este momento se están produciendo 11.5 mil millones de litros que se venden a la industria. Y la producción sigue creciendo. ¿Por qué seguir creciendo en una actividad que no les resultaría rentable? Desde luego puede ser que vean a alguien que les es más rentable. La cuestión de precio no es una variable universal ni uniforme. Hay gente que tiene un precio de 5 pesos que le queda un margen muy poco sobre un precio de venta de 6.50. O hay quien tiene un precio de 6 pesos para un precio de 150, por supuesto que no le da. Y ponerse enojado e ir a exigir a Zagarpa que Liconza le pague 7 pesos o 7.50, pues parece una buena estrategia. En muchos casos en nuestro país esta estrategia funciona. Y muchos productores y a veces gente que ni siquiera es productora va a demandar programas de apoyo para Zagarpa y funciona la estrategia. Por eso la seguirás viendo. No vas a encontrar ni un solo productor que diga, yo así estoy bien con mi precio, a mí no me paguen más. No va a suceder. Lo que yo digo es, la realidad es que busquemos o que se busque que la producción nacional se comercialice. En términos generales se comercializa. Y básicamente te diría aquí, muchos de los productores, ya la gran mayoría, ya están conectados a estos circuitos que yo te decía. El producto primario, para que sea viable, tiene que estar conectado con los anaqueles de los supermercados. La gran mayoría del volumen de leche del país, más del 80%, está en ese circuito. No son el 80% de los productores. En la producción primaria también hay concentración, pero el 80% del volumen está conectado en ese circuito. Y los otros es Liconza, que es una entidad paraestatal, es una sociedad anónima, pero curiosamente depende del presupuesto federal, es el que le compra a los productores que en su momento ven la oportunidad de venderle a Liconza. Hay productores, Liconza normalmente trae un precio más alto que la industria. No en este momento porque hay escasez de leche y ahora los productores que le vendían a Liconza con la mano en la cintura se regresan y buscan un productor privado para venderle porque hay demanda. Entonces, cuando las condiciones no se dan, no es extraño que un productor busque hacer presión a veces de carácter político para encontrar una solución. ¿Es legítimo? Pues sí es. Pero yo te diría que realmente
la producción nacional de leche se consume perfectamente por parte de la industria. Hay excepciones, desde luego debe haberlas, pero no es la gran mayoría. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Janitzio. Yo he tenido, pues, bueno, lo felicito por la exposición. Gracias. Pero de antemano, pues igual tengo un comentario, de cierto modo podría decirse hasta personal, porque yo estuve trabajando año y medio, no en el sector bovino, sino en el de búfalos. Otro tipo de leche, pues que también no hay mucha información en México, pero que en el sur ya está vigente. Ya donde estuve en un rancho donde producían 6,000 litros diarios, el que los compraba era Nestlé. Entonces también ahí había ciertos, pues podría decirse que con el precio, con el productor era muy difícil, porque uno no podían comercializar ese tipo de leche porque no es una leche que esté legal, podría decirse, porque ni la carne, pues, quisimos bajar algunos recursos, pero el búfalo es un animal salvaje todavía, según Semarnat. Todavía no nos quisieron escuchar, básicamente. Varios productores se están organizando. De hecho, ahorita en noviembre toca el simposio de búfalos en América, va a ser aquí en Campeche, está invitado. Ahí van a hablar sobre lo que han pasado ellos para poder organizarse y para que, pues más que nada, la parte política y la parte industrial los volteen a ver, porque es un sector de la leche que está muy descuidado en México. En todo el sur la leche de búfala se consume y tiene ciertas políticas donde el gobierno los apoya. Entonces me tocó ir a Colombia, fue el Congreso Nacional de Búfalos, y en Guatemala, aquí en Belice, también fue el Congreso Nacional, el Congreso Americano de Búfalos. Entonces ahí hablan ellos, pues, muchos casos de éxitos, ¿no? Y volteaban a México porque dicen, México lechera, en la leche es potencial, pero nos decían, ¿y cómo están en búfalos? Y pues nos quedábamos nosotros como de, pues, nuestra quesera es un cuarto donde nosotros hacemos queso artesanal, ¿no? Porque no hemos podido tener recursos que hemos querido bajar. Ahorita estamos trabajando con una planta, pues igual mediana, no se puede producir mucho porque no hay mucho impacto de la leche de búfalo en México, pero pues sí he estado yo también tratando de buscar contactos para poder ya insertar la parte de la leche de búfalo en México, que se le dé más promoción, porque en sí, para mí, para investigación fue muy difícil poder comparar. Yo tenía que sacar información de Colombia, de Brasil, porque pues son los que tienen investigación en este tipo de leche, ¿no? Entonces no sé si ahorita aquí sí me podrá dar un contacto para poder yo dar este tipo de información para que se empiece a divulgar, ¿no? Porque simplemente ese evento que está, pues es algo grande, no he podido ni siquiera pedirle a Zagarpa que los apoye, ¿no? Tuvo que ver en Veracruz el evento y se tuvo que cambiar a Campeche por problemas políticos. Entonces, de cierto modo, pues todo influye, ¿no? En la producción, en la cámara de leche, me imagino. Entonces, no sé, yo la verdad soy egresado apenas de la carrera, llevo 2 años de egresado, pero pues sí me gusta mucho esta parte de lácteos. Entonces, me gustaría, pues, poder aportar un granito, ¿no? Y decir, miren, aquí también están los búfalos, no los echen afuera, ¿no? Apoyen a los productores nacionales. Yo la verdad no conocía que Nestlé estuviera comprando leche de búfala, y está bien, voy a checar, pero la verdad no tenía en el radar y por tanto pues no tengo posibilidad de darte un consejo al respecto, pero pues yo te ofrezco checarlo con Nestlé y checar cómo está el mercado aquí de la leche de búfala en el país. No tengo información al respecto. Ok, pues agradecemos a Miguel. Con mucho gusto.